Mateo capítulo 4, una historia, vamos a leer un breve pasaje y comentar algunas cosas sobre este Jesús sin límites. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 15. ¿Estáis bien? ¿Estáis cómodos? ¿Sí? Bien, pues vamos a estar bien atentos a esta lectura. No, he dicho hasta el 15, no, hasta el 25, eso. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Es un pasaje del Antiguo Testamento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, como si fuera cualquier cosa. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bien, hasta aquí esta lectura, y pedimos al Señor que la bendiga. Desde luego, el inicio del ministerio de Jesús fue fulminante. Después de haber pasado, si viéramos la página anterior del Evangelio, después de haber pasado esos 40 días en el desierto, no nuestros 40 días, sino 40 días en el desierto, experimentando la soledad, ayunando, hablando con su Padre Celestial, y después de haberse confrontado con Satanás de una manera que nunca lo entenderemos, como Satanás intentó ahí tentar nada menos que al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo. Pues después de todo eso, Jesús inicia un trepidante viaje por toda esa zona. Aquí aparecen nombres. Sale del desierto, seguramente sería por ahí, por la zona árida de Jericó, y sale del desierto y asciende hasta Galilea. Yo no sé si tenéis la imagen, por desgracia tenemos mucho la imagen de Israel, de todo lo que está pasando actualmente. Galilea está en el norte, hacia el sur, casi hacia el sur está Jerusalén. Pues bien, Jericó está entre medio más o menos. Jesús sube a la zona de Galilea y allí empieza a llamar a los primeros seguidores, que serían sus primeros discípulos, 4 pescadores, 4 desconocidos, 4 hombres que ni tenían estudios teológicos, ni eran políticos, ni influyentes, no eran influencers, pero eran 4 pescadores, que eran Simón Pedro y Andrés, Jacobo
y Juan, curiosamente, dos pares de hermanos, y les invita a que sean sus seguidores. Y dice el Evangelio que ellos al instante, no se lo pensaron demasiado, posiblemente ya habían oído hablar algo, no sabemos bien, pero inmediatamente siguieron a Jesús, dejando sus barcas, sus redes, y la invitación, en esos momentos, la invitación de Jesús a aquellos pescadores era muy sencilla. Venid en pos de mí, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Seguirle a Él para transformarse de una manera radical en su vida, para transformarse de ser pescadores de peces y ahora pescadores de hombres. Una misión para ellos que acabaría finalmente, al cabo de unos años, acabarían en un martirio, porque cada uno de estos hombres, juntamente con otros, estuvieron dispuestos a morir sin renunciar a su fe. Así que el impacto de Jesús en sus vidas fue tan grande que estuvieron dispuestos a morir por Él y para Él. Llama la atención que cuando Jesús invita también a Jacobo y a Juan a seguirle, dice que, añade el texto que hemos leído, dice que dejaron las redes y también dejaron a su padre. Pobre hombre, confiando en que sus hijos serían los que heredarían el negocio. Dejaron a su padre. En ningún caso menciona que dejaron a sus esposas. Claro, sabemos por otro pasaje que Simón Pedro tenía suegra, que el Señor Jesús le sanó. Eso sí que demuestra amor y cariño, ¿verdad? Sanando a la suegra. Bien, pero tampoco menciona a las madres. Solamente menciona aquí que Santiago, Jacobo y Juan dejan a su padre, dejan las redes y al padre, ahí, con las redes. En aquella época el padre era la figura patriarcal, no solo del negocio, como en el caso de Zebedeo, sino también de autoridad. Y ellos pasan ahora, estos hombres, estos dos hermanos, pasan ahora de estar debajo de la autoridad de su padre carnal a estar bajo la autoridad espiritual de Jesús, del Hijo de Dios, porque empiezan a tomar esa decisión de seguirle a Él. Y eso es lo que pasa cuando decides seguir a Jesús. Cuando decides seguir a Jesús, no es una cuestión de seguir una iglesia o una religión o una confesión o unas doctrinas, no. Y eso es una cosa que nosotros recordamos, nos tenemos que recordar a nosotros mismos y también a aquellos que pueden opinar o que a veces los medios de comunicación dicen otras cosas. Nosotros lo único que queremos es seguir a Jesús, como lo que es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y que no se confundan. Seguir a Jesús no es abandonar a la familia, ni abandonar tus negocios, tu trabajo, no necesariamente. Yo hace casi 60 años, no, menos, no, me he pasado, 50 y pico de años, dejé mi trabajo para empezar a servir a Dios con jóvenes, luego con matrimonios y así a lo largo de mi vida. Pero fue mi decisión y un llamado de parte de Dios. Pero de todas formas, allá donde estemos y como seamos, podemos seguir a Jesús, aprender de Él, porque esto es el camino de santificación que precisamente los grupos de estos 40 días hemos estado compartiendo algunas ideas sobre lo que implica el vivir diario, el tener en cuenta a Dios en lo cotidiano, en lo esencial, ¿verdad? Bien, lo que vemos en esta lectura que hemos tenido es que empiezan a haber acciones sin límites. Siguiendo el texto de Mateo, vemos a Jesús yendo de un lado para otro, haciendo prácticamente tres cosas. Leo en el versículo 23 que he leído antes. Básicamente haciendo tres cosas, Jesús. Dice, recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 3 cosas. A veces nosotros lo complicamos todo, pero Jesús se dedicó su acción, esa acción sin límites, a estas 3 cosas. Nosotros estamos emperrados en creer que el reino de los cielos es una historia del pasado, o que el reino de los cielos es una utopía del futuro, o quizá que es una losa demasiado pesada, eso del reino de los cielos, cuando en realidad es vivir bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios. Y por eso es una buena noticia. Dice, el reino de los cielos es una buena noticia en el caos en el que vivimos, en la confusión que envuelve este mundo. Es una buena noticia porque realmente estamos descubriendo que Dios tiene respuestas a nuestras necesidades. En primer lugar, las sinagogas. Dice que Jesús estaba enseñando en las sinagogas. Las sinagogas surgieron en el periodo del exilio babilónico. Si vamos a la historia que leemos en la Biblia, el pueblo judío fue exiliado, el templo fue destruido varias veces, pero en esa ocasión, y los judíos que fueron esparcidos se quedaron sin su templo, lejos de la ciudad santa de Jerusalén, y los judíos lo que empezaron es a juntarse allá donde estuvieran para mantener sus vínculos de fe, y esos vínculos se desarrollaban en esas sinagogas o asambleas, que lo que significa la palabra sinagoga es asamblea o lugar de reunión. Perdón. Con los años se extendieron las sinagogas por todas partes, en todo el arco mediterráneo y por supuesto también en Palestina. Así que esas sinagogas, esos lugares, son un lugar de oración de parte de los judíos, son centros de enseñanza de la Torá, de la Escritura, del Antiguo Testamento. También es un lugar de celebración, de actividades sociales e incluso actividades políticas. Y eso es lo que está sucediendo hasta el día de hoy. Las sinagogas están en todo el mundo, ya lo sabéis, ¿verdad? Menos en Cambrils, que yo sepa, creo que no hay. Quizá a lo mejor no hay judíos tampoco, no lo sé, no lo sabemos. Pero en cualquier caso, en Barcelona sí. Las sinagogas están en todas partes. Bien, Jesús acudía a las sinagogas para declarar, conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, que Él era el Mesías que estaba profetizado. Así que era un poco meter el dedo en el ojo, ¿no? Era para decir, yo soy aquel del que hablaban las Escrituras. Por eso, en una ocasión, narra el evangelista Lucas, que al llegar a Nazaret, en el día de reposo, entró en la sinagoga y dice que Jesús se levantó para leer. Y entonces le pusieron delante suyo, le pusieron un rollo, un libro de Isaías, del profeta Isaías. Y Jesús leyó este texto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba leyendo un texto de hacía 600 años más antes. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que después de haber leído este pasaje, Jesús se sentó y fue el centro de la mirada de todos los allí presentes. Y entonces va y dice, hoy
Y aquí viene hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí estoy. Palo, pim, pam. Aquellos judíos muy celosos del Torá, de la ley, de los textos sagrados, y ahora tienen delante a alguien que dice: yo soy ese, yo soy el Mesías, el Cristo. Y para ellos Cristo, el Mesías, para los judíos es nada menos que la presencia divina, Dios, lo cual blasfemia total, blasfemia total. Pero Jesús dijo: he aquí, yo soy este. Claro, decir algo tan contundente le trajo problemas de inmediato, y tal es así que reaccionaron violentamente, y dice que lo arrastraron hasta un monte y querían despeñarlo. Pero dice que de alguna manera Jesús pasó entre medio de ellos y no ocurrió nada, porque todavía no había dado su hora de morir realmente como tenía que morir, como Él quería morir, dando su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. Y esto nos habla también a nosotros, a los cristianos, nos habla de la importancia de decir lo que haya que decir con respeto, pero siempre con la verdad por delante. En cualquier historia de nuestra vida, en cualquier área, incluso la influencia o lo que otros digan, nosotros no vamos o no tenemos que decir otra cosa que lo que dice el Evangelio. Yo puedo opinar de muchas cosas, pero mi opinión no tiene valor si no está basado en las Escrituras. Y eso muchas veces comporta rechazo, o comporta a lo mejor incluso violencia, aunque sea verbal, o como recordamos, ahí ya sabéis que tenemos un plano donde en esa pared donde aparecen los lugares, los países donde la Iglesia está siendo perseguida, por las cuales oramos. Allí no es rechazo, allí es persecución y muerte, como está pasando en Nigeria, por ejemplo, donde iglesias cristianas, evangélicas o cristianos en general están siendo perseguidos y asesinados, familias enteras. Así que, claro, cuando uno dice, cree y defiende la verdad de las Escrituras, puede producir rechazo. Pero no todos rechazaron a Jesús, por supuesto. Algunos incluso dentro de las sinagogas creyeron quién era Jesús y más adelante lo aceptaron, como el caso de Nicodemo, por ejemplo. Bien, decía, lo primero que hacía Jesús, una de las tres cosas, era ir a enseñar a las sinagogas. La otra era proclamar el Evangelio del Reino. Y quiero enfatizar esta cuestión. No era simplemente proclamar el reino, sino proclamar el Evangelio del Reino. ¿Sabéis? La palabra Evangelio significa euangelos, que es buen enviado, buena noticia, buena noticia. El reino de los cielos es una buena noticia, como decía antes. No estamos, como decía, no estamos ahí emperrados en una cosa complicada. No, la buena noticia es que en medio de la situación que cada uno pueda vivir, conocer a Dios da significado a la vida, para hacer lo que tengas que hacer, lo que quieras hacer, lo que creas que es mejor para tu familia, pero bajo el paraguas, bajo la dirección de Dios. Es una buena noticia estar bajo la autoridad, bajo el cuidado, sentirse protegido por Dios. El reino de Dios es esperanza. El reino de Dios es algo que en nuestra sociedad estamos preocupados. Ahora hay un barco ahí terrible, ya sabéis, habéis oído las noticias, que si hay un virus peligrosísimo y nos angustian estas cosas. O la situación del Golfo Pérsico, que la gasolina sube, baja, o simplemente el cambio climático nos preocupan, y con razón todas estas cosas. Pero el reino de Dios está en medio de todas estas situaciones, cuando hay hombres y mujeres como nosotros aquí, que queremos estar y que sabemos que es lo mejor,
bajo la autoridad de Dios. Marcos, el evangelista Marcos, en su evangelio, también nos dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: arrepentíos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio. En esta tierra el reino de Dios no es otra cosa que el gobierno de Dios en el corazón del hombre. Y a ver, aquellos que llevamos unos cuantos años siguiendo a Jesús o intentando seguirle lo mejor posible, ¿ha sido un problema? ¿Ha sido doloroso? ¿Ha sido difícil? Quizás sí, quizás sí, pero ha sido lleno de alegría, de gozo, de paz, de sentido a la vida, de saber que estamos haciendo o estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, y Dios está dándome ayuda, no en 40 días solamente, sino a lo largo de toda mi vida. El reino de Dios en esta tierra no es otra cosa que el gobierno, por lo tanto, de Dios en mi corazón. Y para que esto suceda, tienen que haber estos dos requisitos: arrepentimiento y creer en las buenas noticias. Jesús decía, la tercera cosa, con esto voy acabando. La tercera cosa que hacía Jesús era, dice, sanando toda enfermedad. Desde luego, la lista de sanidades que Jesús obró durante los 3 años de ministerio, esa lista es larguísima, ¿verdad? Los 4 evangelios nos hablan de diferentes tipos de sanidades donde la misericordia y la gracia de Dios le llevaba a ese poder ilimitado de sanar. Y lo hacía por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y nada ni nadie puede ni debe imitar o intentar imitar el poder sanador de Jesús. Ahora surgen, ya de hace un tiempo, por supuesto, falsos sanadores. Incluso sanadores con poderes malignos, disfrazados de santidad y de espiritualidad. Aquí en Cambrils hay noticias, a veces podemos leer, ¿no? Personas que ofrecen curaciones extrañas, pero que eso no tiene nada que ver con el plan de Dios. Nosotros no nos identificamos con los tristes espectáculos que a veces se dan en determinadas iglesias o que salen en las redes sociales, que podemos ver auténticas barbaridades. Nunca, nunca Jesús obró de esa manera, nunca. Y seguramente que Jesús, hoy, Dios, no digo que se estira de los pelos porque no tiene, pero al ver cómo los seres humanos, las personas, hacemos auténticas barbaridades, incluso con el tema de estas supuestas sanidades. Porque hemos de tener bien claro que las señales o los milagros de Jesús fueron, por supuesto, temporales. Fueron temporales. Los que fueron sanados, incluso aquellos que fueron resucitados, murieron, ¿verdad? O sea, una sanidad de aquello del momento. Por lo tanto, ¿cuál era el propósito de esas sanidades? Aliviar, por un lado, sí, aliviar el dolor, el sufrimiento de determinadas personas, pero también no solo mostrar la gracia divina, sino también la ocasión para anunciar el poder del reino de Dios. Del hecho de que quien estaba ahí obrando era quien era, el Hijo de Dios. Y hemos de tener bien claro que los milagros de Jesús no importaba, no miraba ni de qué país era, ni de qué lugar, ni su estado espiritual. Obró sanidad, pero propósitos principales era mostrar su gracia y después demostrar quién era realmente. Y en muchas ocasiones vemos en los evangelios que los que fueron sanados ni siquiera mostraron agradecimiento. Muchos ni lo mostraron.
pero otros, en cambio, sí que respondieron. Nos acordamos de la historia de los 10 leprosos. ¿Os suena alguno? Los 10 leprosos. Jesús va ahí a una ciudad y se encuentran de camino, hay una comunidad de 10 leprosos y gritando todos juntos: sálvanos, Señor, Jesús, Maestro, Rabí, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dice, Jesús les dice, ir hacia los sacerdotes, y en ese camino, que eran unas normas que había, que el Antiguo Testamento hablaba de, una vez sanado, tenían que ir a donde estaban los sacerdotes para ofrecer un sacrificio. En ese camino son sanados, pero solamente uno es el que vuelve. Y aquel que vuelve, de los 10 leprosos, uno vuelve para expresarle a Jesús ese agradecimiento. Y dice el texto que este hombre leproso, sanado, se postró, que además era extranjero, era samaritano. Para los judíos, la cuestión de judíos y samaritanos era un conflicto, pero Jesús no miraba diferencias. Dice que ese hombre llegó hasta donde estaba Jesús, se postró en tierra, adorándole y dándole gracias. Y Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Porque no solamente era una cuestión de salvación o sanidad física, sino también de ser considerado justo porque había confiado en ese Jesús que era nada menos que el Mesías. Así somos nosotros también. Nos gustan todos los beneficios. Nos gustan no estar enfermos, ¿verdad? Y si nos ponemos malitos, ¿qué hacemos? Ay, Dios mío, cuídame. Si crees en Dios. Si no crees en Dios, pues simplemente vas al médico. Si crees en Dios, vas al médico, pero también dices: Dios mío, cúrame, ayúdame. No solamente en la salud, sino en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Confiamos en nuestro Dios. Jesús no tiene límites de bendecirnos, pero ¿dónde está nuestro agradecimiento? ¿Dónde está nuestra dependencia? ¿Dónde está nuestra dedicación a Él? Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y entramos en esa dimensión ilimitada de la fe. Desde luego, en un mundo tecnológico donde se está imponiendo tanto la inteligencia artificial o la confianza en lo material, la fe sigue siendo la única demanda de Dios. Dios no te va a pedir que sepas mucho de la IA, o que sepas mucho de la Biblia, o que sepas mucho del sistema planetario o de la trigonometría. Dios solamente te pide que tengas fe. En el mismo capítulo 17 de Lucas, donde se narra la historia de los leprosos que he mencionado antes, los discípulos, justo antes, le pidieron a Jesús: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Como si la fe fuera una cuestión de cantidad. La fe es una cuestión de calidad. Fue entonces cuando Jesús les dijo estas palabras: si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿habéis visto un grano de mostaza cómo es? Es un granito muy pequeñito, muy pequeñito. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, el sicómoro era una especie de higuera, algo parecido a una higuera, un fruto muy similar. Podrías decir a este sicómoro: desarráguete, plántate en el mar y os obedecería. La fe es una palabra pequeña en castellano y en catalán, dos letras, fe, pero es algo muy grande. Tiene unas consecuencias tremendas el depositar nuestra fe en Jesús. Tiene unas consecuencias ilimitadas. Aquellos discípulos le pedían a Jesús que les diera más fe, como si fuera algo instantáneo. ¡Pam! Yo quiero, Señor, esto, dame más. Y Jesús le dice: tienes que someterte a mi voluntad, tienes que creer en mí para que las cosas ocurran en tu vida conforme a mi voluntad. La verdadera fe es una cuestión de calidad, no de cantidad. El apóstol Pablo, lo mencionaba antes también Ana,
El apóstol Pablo habla que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios, si no la atendemos, si no la leemos, sinceramente poca fe vas a tener, o una fe de una calidad muy bajita. La fe viene por meditar en la palabra, creer a Dios, no creer en Dios simplemente, sino creer a Dios por su palabra y descubrir la condición del hombre. La fe, la confianza, la creencia en el Dios Todopoderoso es lo único que puede traer libertad de toda atadura, de toda dependencia, de toda amargura, de toda frustración. La fe. Soy testigo de eso. Lo he visto en mi vida, lo veo en la vida de muchas personas cercanas y de millones que no conozco. La fe. Jesús pidió una y otra vez a sus oyentes y especialmente a sus seguidores y a sus discípulos que creyeran en Él, porque su oferta era abundante. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz para que todo el mundo la escuchara. No había estos micros ni altavoces, sistemas de amplificación, pero dijo bien fuerte: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, abundantes, aguas abundantes. Creer en Cristo es la respuesta. 40 días, sí, 40 días con y sin fronteras. 40 días, no, 365 días, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Jesús entregó su vida por ti y por mí sin límites. Él no puso límites para Él mismo. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner límites nosotros? Busquemos respuesta personal y directa con el Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?